Bueno, vamos a la parte de la clase, ¿verdad? Vamos a entrar ahorita a la parte de la clase. Vamos a iniciar en este caso la parte a continuar con lo que estamos viendo. Entonces, en la clase del día de hoy, vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que estábamos viendo. Bueno, esta era la prueba y ahora lo que vamos a desarrollar es el tema que se llama continuidad, ¿verdad? Continuidad, en este caso, de una función. Entonces, para la continuidad hay ciertos criterios para definir que una función sea o no sea continua. Decimos que una función f es continua, ¿verdad?, en x igual a si y solo si se cumplen tres condiciones, ¿ya? Solamente que se cumplan tres condiciones. La primera es que la función evaluada en el punto exista. La función evaluada en el punto exista. Que el límite de la función evaluada en el punto también existe. Para este caso 2, insisto, repito acá, para este caso 2 es necesario probar lo último que estuvimos viendo por ahí, que es lo de las derivadas, perdón, lo de los límites laterales. Para demostrar si un límite existe hay que calcular el límite por la izquierda, el límite por la derecha, y eso me va a determinar si existe o no existe, en este caso, el límite de la función. Y el punto 3 es que el límite de la función sea exactamente igual al valor de f de a. O sea, si f de a me da 5 y el límite de f de x me da 6, entonces la condición 3 no se cumple, ¿ya? Porque serían diferentes. Si el límite me da 2, ¿verdad? Si la función evaluada en el valor de a me da 2 y el límite evaluado en x igual algo me da 2 también, entonces son iguales y por tanto entonces se dice que se cumple la tercera condición y al cumplirse la tercera condición entonces se dice que la función es continua, ¿verdad? Por aquí hay una condición, dice, si una o más de estas condiciones no se cumple para x igual a, decimos que la función es discontinua. Piense bien. O sea, puede ser que no exista f de a, puede ser que no exista el límite, o puede ser que en este caso estas dos condiciones sean diferentes. Entonces, si esto es diferente o no existen los límites, entonces la función se dice que es discontinua. Para que sea continua, repito nuevamente, se deben de cumplir las tres condiciones. La función evaluada en a, o sea, a la hora que calculo f de 2 igual a 8. Límite cuando x tiende a 2 de la función me da 8, también existe. Y como los dos valores son iguales, entonces la función la función se dice que es continua, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí con los ejemplos. Entonces hay que tener presente estos tres elementos: que la función exista, que el límite evaluado, el límite cuando x tiende a de la función también exista, y que en este caso los dos valores sean exactamente iguales. Los dos valores sean exactamente iguales. Eso es para la continuidad. Aquí miramos con gráficos, ¿verdad? Miramos aquí qué sucede con algunos gráficos. Entonces, en la parte de los gráficos, dicen cada uno de los siguientes gráficos que se muestra, decimos que existe discontinuidad. Miren que todos los gráficos que están acá hay discontinuidad. ¿Por qué hay discontinuidad? Aquí tenemos la primera condición, dice, el límite de f de x no existe cuando x tiende a a y además la función evaluada en a no existe. Este es un gráfico característico para cuando el límite no existe y para cuando en este caso f de a no existe. O sea, la función evaluada en a, miren que no toca la gráfica, y como no toca la gráfica, entonces f de a no existe. Y el límite, los límites en este caso se dice que a medida que la x tiende a a, la función va a ir creciendo y entonces tiende a infinito. Si x tiende a por la derecha, la función en este caso tiende también a más infinito. Y cuando un límite es infinito, se dice que no existe. Entonces, este gráfico es para el caso en el cual ni la función evaluada en a existe, ni el límite existe. Segundo gráfico.
El segundo gráfico tenemos, dice, el límite de la función no existe. Fíjense bien por qué. Si la X se acerca a por la derecha, por la izquierda, por este lado, la función va a ir creciendo y se acerca a este valor, ¿verdad? Se acerca a este valor, un valor alto, podríamos decir 4, por decir algo. Y cuando la X, en este caso, cuando la X tienda a por la derecha, ¿verdad? Pues a través de valores mayores, entonces la función, miren que viene de acá, viene acá, viene acá, y se va a ir acercando ¿a quién? Se va a ir acercando a este valor. Y entonces este valor puedo decir que es 1. Entonces el límite por la izquierda es 4, porque está arriba, el límite por la derecha es 1, y como los límites laterales son diferentes, entonces el límite de la función no existe. Recordemos que para que el límite de una función exista, sus límites laterales deben de ser, en este caso, iguales. Aquí el límite por la derecha, límite por la izquierda, acá, cuando X tiende a A, la función se acerca a 4. Y el límite por la derecha, en este caso, la función se acerca a 1. Entonces, uno da 4, el otro da 1, por tanto, los límites laterales son iguales y el límite de toda la función no existe, que es lo que dice por acá. Pero además dice la función f de a está definida. Fíjense bien, o sea, f de a existe. La función evaluada en a me queda a este punto. Miren que aquí no queda abierto, queda cerrado. Entonces la función evaluada en a, por decir algo, es 1. Entonces ahí la función existe f de a, pero no existe en este caso el límite. Tercer caso, que es discontinua. Tengo en este caso una recta y fíjense bien que ahí hay un punto. Ese círculo ahí significa que la función no está evaluada ¿en quién? En A. Entonces, ¿qué sucede acá? El límite de la función existe en X igual a. ¿Por qué existe el límite? Porque en la medida que X se acerca a por la izquierda, la función se va acercando a este valor, ¿verdad? La función, la gráfica va subiendo hasta llegar a ese punto, a ese huequito que está ahí. Digamos que ese hueco sea 5, ¿verdad? Entonces el límite va a tender a 5, ¿verdad? El límite por la izquierda. Cuando la X tiende a por la derecha, ¿verdad? La X tiende a por este valor, entonces la función viene como, viene disminuyendo hasta acercarse a este círculo que también toma el valor de 5. Entonces límite por la izquierda 5, límite por la derecha 5. Como los límites laterales son iguales, entonces en ese caso decimos que el límite de la función existe y es igual a 5, ¿verdad? ¿Y qué sucede ahora con f de a? F de a no está definida, o sea, la función, cuando evalúa el valor de a en la función, ustedes pueden ver acá que queda un hueco, y como queda ese hueco, entonces en ese caso se dice que la función, en este caso, no va a existir, ¿verdad? El valor de la función no existe en x igual a. O sea, no es como acá. Aquí la función evaluada en a vale este valor que habíamos dicho 1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí la función normalmente existe en un valor, ¿verdad? Existe en este valor. En este caso, la función no existe en ese valor porque queda un hueco. Y este último caso, ¿verdad? El límite de f de x dice que va a existir. Esto es similar casi al de acá. Si la x tiende a a, la función en este caso se acerca, decíamos, a 5, por la, ¿verdad? Va subiendo, se acerca a 5. Si x tiende a por la derecha, la función viene bajando hasta llegar también a 5. O sea, el límite por la izquierda, el límite por la derecha es igual a 5 y el límite de la función existe, ¿verdad? Aquí el límite existe. ¿Qué sucede acá ahora? F de A. Si la A la evalúo en la función, me queda este punto, que puedo decir que es 3, ¿verdad? Puedo decir que es 3. Entonces, ¿qué sucede? El límite es 5 y la función evaluada en A da 3. ¿Qué sucede con la tercera condición que habíamos dicho ahí? Para que una función fuera discontinua, el límite de la función debe de ser igual a f de A. Aquí el límite, decíamos, da 5 y f de A da 3. Entonces no son iguales. Como no son iguales, entonces también la función es discontinua.
Entonces aquí están todos los casos posibles para que haya discontinuidad, o que no existe límite, o que no exista al mismo tiempo la función, que el límite no exista, aunque exista f de a. Aquí que el límite exista, pero que no exista f de a. Aquí que exista f de e, el límite, que exista f de a, pero que los límites y f de a son diferentes. Recordemos que son tres condiciones: que la función f de a exista, que el límite exista y que después los dos valores sean iguales. En cualquiera de estos gráficos no se cumple ninguna de las tres condiciones, ¿verdad? No se cumple ninguna de las tres condiciones. Por ejemplo, para que aquí esta función, por ejemplo, esta de acá, fuera continua, este puntito, ¿dónde debería estar? Debería de estar aquí, ¿verdad? Para que el límite sea 5 y la función evaluada en A también fuera 5. Si este punto estuviera aquí, ¿verdad? Acá donde esté el huequito, entonces en ese caso la función fuera continua, porque se cumpliría la tercera condición. Aquí, para que sea continua, nos falta que haya un punto acá, ¿verdad? Aquí va a ser difícil, aquí no podemos decir que va a ser continua, ¿verdad? Es más complicado. Igual por acá, aquí es más complicado para que sea en este caso continua. Entonces, la continuidad tiene que ver con que la función, por así decirlo, fíjense bien, para que una función sea continua, la función no tiene que tener salto, ¿verdad? Aquí hay un salto, aquí hay gráfico, aquí la gráfica está partida. Aquí la gráfica está partida, pero hay un salto. Un salto, podríamos decir, esta está en la parte de abajo, esta está en la parte de arriba. Aquí la gráfica va y de repente desaparece. Hay un hueco ahí, aunque después continúa, pero en este caso queda el hueco, ¿verdad? Igual por acá, aquí la gráfica tiene esto, hay un hueco por acá y el punto está abajo. Entonces hay salto. Normalmente decía, para que la función sea continua, aquí el punto debería estar aquí, para que sea, digamos, una sola recta sin abertura, ¿verdad? Una sola recta sin abertura. Entonces, cuando los gráficos no tienen salto, es un solo trazo, por así decirlo, entonces ahí es donde se ve que una función es continua. Cuando tiene un solo trazo y no hay ningún salto en el gráfico de la función. Entonces, eso es en cuanto a los gráficos para la discontinuidad. Normalmente, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de discontinuidades, algo que se llama discontinuidad removible y discontinuidad esencial. Dice, una función es discontinua en x igual a, si f es discontinua en x igual a, pero el límite de la función existe, entonces si no se cumple la condición 1, recordemos que la condición 1 era que f de a exista, o no se cumple la condición 3, donde el límite de la función y f de a fueran iguales, a tal discontinuidad se le llama removible o evitable. Entonces, fíjense bien, para que sea una discontinuidad removible o evitable, no se debe, o sea, se debe de cumplir la condición 1 y la 3. La que falla es en este caso, la 2, ¿verdad? Lo que falla es la 2. Perdón, si no se cumple, perdón. La que se debe cumplir es la condición 2 y la que falla sea la 1 o la 3, ¿ya? Se debe de cumplir la condición 2 y la que falle es la condición 1 y la condición 3. O sea, se cumpla que el límite exista, pero no se cumple que la función exista, o no se cumple que el límite de la función y f evaluado en a existan. Dice, ya que redefinimos, entonces, cuando tenemos una función removible o evitable, cuando tenemos ese tipo de funciones, dice, hay que redefinir la función de tal manera que exista f de a y que se pueda cumplir esta condición, ¿verdad? La condición es que esto se cumpla. Una función discontinua removible se puede convertir a una función continua. Eso lo vamos a ver con los ejemplos. Cómo una función que es removible o evitable se puede volver continua en x igual a, ¿verdad? O sea, vamos a hacer ahí un procedimiento para que la función discontinua, removible o evitable la volvamos continua. La segunda condición es la discontinuidad esencial. Dice que la discontinuidad no es removible, o dicho de otra manera, es esencial
si la función en este caso es discontinua, y es cuando el límite de la función no exista. Óigase bien, cuando el límite de la función no exista, se dice que tenemos discontinuidad removible, ¿ya? Entonces, lo primero que uno mira es acá si la discontinuidad es removible o evitable. Para que la discontinuidad sea removible, debe de existir el límite. Para que la discontinuidad sea esencial, no debe de existir el límite. Por ejemplo, en los casos anteriores, me voy a ir a las gráficas anteriores. En este caso, en el primer caso, ¿qué dice acá? Límite no existe. Como el límite no existe, de entrada aquí tengo una discontinuidad esencial. Aquí es esencial, porque ya de entrada no existe. ¿Ya? De entrada no existe. En este otro caso, ¿qué sucede? El límite tampoco existe. Por tanto, ya sé que esto es una discontinuidad de carácter esencial. Aquí el límite existe, ¿está correcto? Entonces, ya sé que si es discontinua, va a ser discontinuidad removible. ¿Cuál es la condición que no se cumple acá? Existe límite, pero la función evaluada en A no está definida. No se cumple la condición 1 en este caso, ¿verdad? No se cumple la condición 1. Entonces, en ese caso, existe límite, pero f de A no existe. Entonces, este tipo de discontinuidad es removible. ¿Qué sucede en este otro caso? En el D, existe límite, existe f de A, pero no se cumple la tercera condición. Como no se cumple la tercera condición, entonces la discontinuidad también es, en este caso, removible. Entonces, estos dos gráficos que están acá son de discontinuidad removible. Estos dos gráficos que están por acá son de discontinuidad esencial. La discontinuidad esencial, obligatoriamente ya la función es discontinua, no la podemos convertir a continua. Cuando la discontinuidad es removible, como en estos dos casos, entonces la función hay que hacerle un cambio para volverla continua. Eso lo vamos a ver, insisto, con el ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para esa condición? ¿Verdad? Para esa condición. Entonces, eso es en el caso de la discontinuidad. Ahora, recuerden que para probar el límite, hay que probar los límites laterales. Límite por la izquierda, límite por la derecha, que fue lo que estuvimos viendo de último en la clase de ayer y que lo vamos a volver a practicar por acá. Entonces, eso es en cuanto, ¿verdad?, a lo que tenemos en la discontinuidad. Después tenemos una serie de teoremas por acá. En los teoremas, esto lo vamos a pasar bastante rápido, ¿verdad? Porque no me interesa más la parte práctica, son teoremas. Decimos acá, si f y g son dos funciones continuas en x igual a, entonces la suma de las dos funciones también va a ser continua. Si c es una constante, entonces c multiplicada por una función continua también va a ser continua, ¿verdad? Recordemos que aquí f y g son continuas. Si yo tengo una función continua, entonces si la multiplico por una constante, el resultado es otra función continua. La multiplicación de dos funciones continuas me da como resultado otra función continua en x igual a. La división de las dos funciones continuas también es continua en x igual a. O sea que cualquier operación que yo efectúe con funciones continuas me da como resultado otra función continua. O sea, yo pruebo la continuidad de f, pruebo la continuidad de g. Si las dos funciones son continuas, entonces la suma, la resta, la multiplicación, la división, obligatoriamente pues también van a ser continuas. Eso es en el teorema número 1. Número 2, dice una función racional f de x, g de x sobre h de x es continua en todo número real de su dominio. Es decir, para todo valor, excepto los que anulen en el denominador. Esta misma es la propiedad número 4, ¿verdad? Aquí tengo una división, las dos funciones eran continuas y dice que la división es continua siempre que la función evaluada en el punto A, siempre que g de A sea diferente de 0. ¿Verdad? Bueno, aquí es g de A porque g es la que está en el denominador. Aquí sería h de A, ¿verdad? En este caso dice, es decir, para todo valor, excepto los que anulen el denominador. En este caso, h aquí aparece en el denominador, ¿verdad? Entonces, el denominador nunca puede ser igual a 0. Ya si el denominador es igual a 0, entonces la función se vuelve discontinua.
Entonces, para que sea continua, normalmente el valor de A tiene que ser, o sea, G de A tiene que ser diferente de 0. Otro teorema por acá dice, si el límite de G de X es igual a B, y si la función F es continua en B, entonces el límite de una función compuesta, el límite de una función compuesta, FOC, recordemos lo que eran las funciones compuestas, por ahí lo explicamos eso en el curso propedéutico. Ya tengo una función F, tengo una función G, y cómo calcular en este caso la compuesta. Entonces dice que el límite de una función compuesta normalmente es equivalente a F de B, ¿verdad? Ya de un solo. F, la función evaluada en B. ¿Por qué eso? Porque aquí dice, el límite de G de X es B. La función compuesta es, recordemos, F de G de X. Si el límite de G de X es B, entonces F de G de X pues va a ser igual a F de B, porque este B que está aquí en paréntesis es ¿quién? Es el límite de G de X cuando X tiende a A, ¿verdad? Eso ahí es para el caso de una función de carácter compuesta. Además tenemos otros tipos de funciones, ¿verdad? Dice las funciones, por ejemplo, ¿qué tipo de funciones son continuas? Continuas, recuerden, es que no sufren no hay alguna alteración, no hay algún corte en la gráfica, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no hay corte cuando tenemos qué tipo de funciones. Por ejemplo, una función polinomial. ¿Cuál es una función polinomial? Una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica. Por ejemplo, si tengo y igual a 2x más 4, esa función es continua de entrada porque es una función polinomial. No necesito estar haciendo ningún cálculo. Por ejemplo, si tengo la función y igual a 2x cuadrado más x más 3, que es una función cuadrática que es polinomial, también va a ser continua. Entonces, cualquier función polinomial siempre va a ser continua. No es necesario hacer ningún cálculo, ¿ya? Ningún cálculo. Normalmente nosotros hacemos cálculos de funciones continuas en las funciones que son seccionadas, ¿verdad? O definidas por parte, como las que estuvimos viendo el día de ayer. En una función racional, normalmente decimos que es continua, siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. En la función raíz cuadrada de cualquier índice, sea raíz cuadrada, raíz cúbica, una función raíz quinta, una función raíz sexta, entonces en ese caso, pues también la función va a ser continua. Todas las funciones trigonométricas también van a ser continuas, o sea, la función seno, coseno, tangente, cotangente, son funciones continuas en su dominio, ¿verdad? Es decir, cuando están definidas dentro del dominio. Por eso aquí dice en todo punto de su dominio, ¿ya? Otro es las funciones trigonométricas inversas, o sea, el seno inverso, el coseno inverso, la tangente inversa, son funciones inversas y entonces también van a ser continuas. La función exponencial, recordemos f de x igual a a la x o f de x igual a e a la x, entonces esa función también va a ser continua. Recordemos el gráfico, ¿verdad? Que comienza desde abajo como una asíntota, va subiendo hasta llegar a más infinito. No tiene ningún corte, ¿verdad? Y tenemos funciones logarítmicas. En las funciones logarítmicas normalmente también, ¿verdad? Recordemos que esto tenía una asíntota con el eje vertical, empezaba desde menos infinito y iba subiendo. Tampoco tiene ningún tipo de corte. Entonces, en ese caso, las funciones son continuas, ¿verdad? Ese tipo de funciones.